Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy no vamos a hablar de algún tema jurídico, de algún proyecto de ley, de alguna denuncia, de alguna situación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, de alguna situación en el Consejo de la Magistratura, no. Hoy les vamos a hablar aquí en Causa Justa de un mensaje que es necesario poner en el punto en este momento por el avance del COVID. Y del COVID les queremos hablar, del COVID en donde la pasada festividad mariana de Caacupé, la feligresía católica y la ciudadanía toda demostró compromiso, demostró fe, demostró esperanza, cumpliendo con todos los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias nacionales y también las autoridades locales del departamento de Cordillera y de Caacupé en particular. Pero por ende ese ejemplo de la feligresía católica, ese ejemplo de la ciudadanía el pasado feriado 8, debe ser imitado por todas aquellas personas, autoridades públicas, autoridades del ámbito privado, dirigentes, ciudadanía toda, con relación a que el COVID nos interpela a todos. Esta pandemia nos interpela a todos y en este momento estamos enfrentando el inicio de la segunda ola de esta pandemia. Una ola que promete, que asegura que va a ser muy intensa, muy fuerte y que ni siquiera es como en Europa, que en Europa la pandemia, la segunda ola del COVID tuvo que ver con el ingreso del frío. Nosotros en este pleno calor de primavera terminando, iniciando el verano, tenemos ya la segunda ola enfrentando a este Paraguay querido. Por ende, debemos ser más que nada, debemos ser juiciosos, más que nada debemos ser empáticos, más que nada debemos tener un compromiso como ciudadanos. Entonces el mensaje es este: hay que lavarnos las manos, hay que tener el control sobre nuestros núcleos familiares, sobre nuestros núcleos laborales, hay que aportar a esta lucha desde el convencimiento de cada compromiso, de cada ciudadano y su compromiso para que esta enfermedad deje de lutar a tantas familias. Todavía ni siquiera comenzó la peor parte y nos queda mucho por enfrentar. Por eso, en este momento aquí de Causa Justa, por más que no sea un tema jurídico, un tema legislativo, una crítica al sistema o un tema que tiene que ver con alguna denuncia contra algún juez fiscal o contra algún abogado, esto tiene que ver con que la ciudadanía, con que el país tiene un compromiso de hacer lo que está en la mano de cada uno para que el COVID sea vencido. Nos falta mucho. La batalla recién comenzó. En el 97 se sancionó y en el 98 entró en vigencia el moderno Código Penal y el moderno Código Procesal Penal en nuestro país. Sin embargo, no es menos cierto que estos instrumentos jurídicos a través de los cuales se debe impartir justicia, se debe aplicar la justicia, se debe aplicar la ley, están siendo objetos de análisis, de discusiones, de debates, si es que realmente la actual estructura de estos dos instrumentos jurídicos se adecuan a nuestros tiempos o si tienen una respuesta a las realidades sociales hoy día. Para hablar de este tema vamos a dialogar vía Zoom con una de las personas que más sabe del Código Penal, no solamente porque es ministra de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Penal, sino también principalmente por su larga carga de docencia a través de los años. La doctora Carolina Yanes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Héctor, consultas. Doctora, ¿cómo evaluamos desde el punto de vista, primero, de su función de ministra de la Corte Suprema de Justicia, del Código Penal y del Código Procesal Penal, como instrumentos que hoy día son observados a través de sus modificaciones, a través de sus distintas aplicaciones? Bueno, a 20 años de la puesta en vigencia plena del sistema penal, porque conviene encararlo de esa manera,
el Código vigente 1998, y el Código Procesal Penal, que viene a ser el que permite la realización del derecho penal, entró en vigencia en el año 2000. Y a partir de ahí, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia en ese momento, me puso a trabajar con los ministros en ese entonces como jueza penal, la Fiscalía General del Estado conformaron un equipo de coordinación de la implementación del nuevo sistema penal. Ese equipo, todo en oficina mixta, una oficina técnica en el ámbito del Poder Judicial y también otra en el ámbito del Ministerio Público. El objetivo era apuntalar y acompañar desde todos los aspectos, ya sea en cuanto a la socialización de las nuevas normativas, en cuanto al entrenamiento y capacitación de sus operadores, la plena vigencia de este sistema penal novedoso, por los principios de prevención, de legalidad, de proporcionar la acción del poder penal del Estado, por la incorporación de un modelo acusatorio en la persecución de los delitos, en que el Ministerio Público tiene la titularidad exclusiva y el órgano jurisdiccional tiene que controlar el modo en que ese ejercicio se realiza. Todo eso empezó hace 20 años, justamente hoy lo recordábamos, al ministro fallecido recientemente, Raúl Sapena Brugada, como un promotor genuino de la implementación del sistema penal. Y esa existen muchas figuras o institutos que aún no se han consolidado plenamente y requieren de ajustes permanentes como para que la eficiencia, que es uno de los aspectos que están consagrados dentro del diseño procesal y penal, sea efectiva. Obviamente sin detrimento de las garantías que deben preservarse en la utilización de esta. Entiendo. Ahora, no creo que desde la sala penal en breve haremos nuestro informe de gestión, estaremos compartiendo con ustedes y con la ciudadanía cifras, números que podrían dar una idea de cómo se encuentra actualmente el sistema penal. Es mejor hablar sobre la base de datos estadísticos y ciertos como para poder tener una idea cabal de cómo se encuentra hoy. Ahora, señora ministra Carolina Yanes, una de las características esenciales de estos instrumentos, modernos obviamente, estos instrumentos jurídicos, es su oralidad. Sin embargo, uno observa que lo oral se fue convirtiendo nuevamente en una catarata de papeles. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que uno observa en lo que hace, doctora Yanes, a la aplicación del Código Penal y fundamentalmente del Código Procesal Penal es, entre otras cosas, que hay una sensación de que hay mucho derecho, pero poca justicia. No existe esa justicia pronta y barata, doctora Yanes. Hay una sensación hasta, si se quiere, de que este Código Penal y el Código Procesal Penal favorecen al chicanero, favorecen a la impunidad. ¿Cómo abordamos desde su cargo de ministra ese tipo de reclamos? Bueno, en realidad la implementación de este sistema requirió el acompañamiento de una, digamos, culturización de la y ese acompañamiento debió hacerse de manera más intensa y también desde las universidades y los otros ámbitos de las ciencias jurídicas como para que se pueda instalar plenamente. ¿Qué es lo que pasó, a mi modo de ver, con los juicios orales? La oralidad se instaló como una opción, no como la única opción, sino como una opción para debatir los conflictos que interesaban a la sociedad y a plenitud de discusión, de manera que los ciudadanos pudieran ver de qué manera los jueces administraban justicia penal. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La cultura escrita y pesada, reflejada y plasmada en el papel, fue más fuerte.
Y eso en alguna medida no acompañó la implementación del moderno sistema acusatorio oral. Entonces se fue rezagando y se fue congestionando, y hoy nos encontramos en una situación de un atasco muy importante que estamos tratando de paliar desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la reinstalación de esa oficina técnica de la que te hablaba hace 20 años. Ahora, doctora Llanes, si me permite. Aplicación de planes de depuración, justamente ¿por qué? Porque se utiliza el juicio oral como la única opción cuando el sistema prevé la posibilidad de ejercer de manera discrecional la acción penal y de darle soluciones alternativas al conflicto penal que no necesariamente pasan por la condena o por el castigo, sino que más que nada por una atención inmediata a la víctima en su reclamo y, si es posible, y si se paga el daño ocasionado por el delito. Esto no se instaló de manera sólida dentro del sistema, sino que se instaló como una última opción cuando tendría que ser la primera. Y conforme yo observo, esta es una de las razones principales por la que se ha producido este congestionamiento nuevamente, y todo resulta sumamente engorroso, pesado, inalcanzable, engorroso. A los planteamientos dilatorios que se van dando y concatenando y forman una madeja imposible de desenredar, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Se ha empantanado el sistema penal porque se han aplicado de manera errada o sin el contexto de una política criminal las modernas figuras. Ahora, eso es lo que ha sucedido. Entonces, hoy nosotros, desde la Sala Penal, bajo tarea permanente, tenemos una mesa de trabajo permanente con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Defensa Pública y con los otros órganos auxiliares del sistema penal, justamente para trabajar esos cuellos de botella y ir planteación, obviamente, planes de descongestionamiento. Esa es una situación real, innegable, que nosotros somos conscientes que existe y estamos esgrimiendo los mecanismos. Bueno, perfecto. Ahora, doctora Llanes, ¿cuál es el planteamiento a la ciudadanía o la respuesta a la ciudadanía cuando la ciudadanía insiste en esto? Insiste en decir, no es posible que la audiencia preliminar se haya suspendido 7 veces. No es posible que ante el inicio del juicio oral y público se ha suspendido en 3 ocasiones. No es posible que se llegue a la instancia de la extinción de la acción penal por la serie de chicanas que se han presentado. No es posible que yo recurra a la Administración de Justicia. Yo sé cuándo recurrí a la Administración de Justicia, pero yo no sé cuándo voy a salir, cuándo voy a tener la respuesta o positiva o negativa. Eso dice la ciudadanía, y no lo dicen solamente los abogados, lo dice la ciudadanía que no tiene confianza. ¿Cómo recuperar de manera concreta esa confianza en una administración de justicia, doctora Llanes, cuando se da principalmente esto que le decía hace un instante, que en la administración de justicia, en los tribunales de nuestro país, sobra el derecho, pero falta la justicia? No existe esa sensación de justicia, al contrario, existe una sensación de impunidad favorable a los poderosos, obviamente, doctora Llanes. Sí, todo lo que estás describiendo, Héctor, en general es parte de una percepción real que yo diariamente escucho, leo, recibo.
pero también o que no acompaña a los trabajos que hacen los operadores como para poder salir, avanzar, aplicar la justicia en los plazos establecidos y finalmente llegar a dar esa respuesta que reclama la ciudadanía. Tampoco hay una sociedad que reclama castigos y reclama la aplicación del poder penal hasta digamos, en lo que hace a las condenas. Uh-huh. El consenso como para llegar a una solución alternativa. Cuando se habla de conciliación y de reparación del daño, ya se tiene la idea o la sensación de que hay una negociación turbia o un acuerdo, digamos, llamativo, extraño, que busca una solución por debajo de la mesa. Y sin embargo, esas son soluciones legales que no están culturalmente instaladas como respuestas desvirtuadas y son descalificadas por la ciudadanía. La ciudadanía reclama castigo, reclama cárcel, inclusive los que no conocen el alcance del sistema penal hablan de pena de muerte, hablan de penas perpetuas y todo ese tipo de cosas. O sea, la cultura en general nuestra no acompaña, o la herramienta no acompaña, o no se relaciona con nuestra cultura del castigo como primera medida. Yo creo que es tiempo superar, requiere de muchísimo trabajo a nivel de las universidades, de la escuela judicial y de la ciudadanía misma, que tiene que estar mejor informada de cuál es el modelo de sistema penal adoptado por el constituyente. ¿Cuáles son las herramientas y cuáles son los castigos y cuáles son los límites a esos castigos? ¿Cuáles son las finalidades del sistema penal? Entonces, ese tipo de técnicas, ¿verdad? La ciudadanía no tiene por qué tampoco conocer de cuestiones altamente técnicas, pero sería saludable para la buena marcha del sistema penal que eso se socializara un poco más y se comprendiera y entonces se exigiera al sistema lo que el sistema puede dar. Muchas veces se le exige al sistema lo que el sistema no está habilitado a otorgar. Entonces eso es difícil. Es importante también conocer cuál es la realidad, el reclamo. Muchas veces se habla nomás por hablar y se generaliza también, ¿verdad? Estoy tratando de justificar, pero observo que eso también sucede en general. Y sobre esa generalización se arma un hilo en las redes y ya se sentencia de que acá hay impunidad, aquí hubo una cocinada, y sin embargo era una solución alternativa que está establecida en la ley, la que se aplicó correctamente en esos casos. Y bueno, el otro día leí en una cocinada de una causa en la sala penal de la Corte y rápidamente me fui a mirar el proceso y el recurso planteado era inadmisible, por ejemplo. Entonces, si un abogado se refiere en esos términos, un abogado que sabe de derecho, se refiere en esos términos socialmente, instala una falacia que después es reproducida y repetida y obviamente eso se toma como para poder, digamos, instalar esta sensación de impunidad que estás diciendo. Bueno, en general eso es lo que yo te puedo dar como perspectiva que tengo desde adentro del Poder Judicial. Claro. Muchas veces hablamos, Héctor, cuando yo estaba en la litigación, cuando estaba en la cátedra y todo eso. Entonces son visiones que tienen perspectivas distintas. Desde este lado, nosotros hacemos todo el esfuerzo como para que los plazos se cumplan, como para que las chicas sean rápidas, oportunas y justas. Y eso no se traduce, no se ve, por todo esto que te estoy explicando, rodea, digamos, a la temática o a la problemática esta. Perfecto. Hablando de chicanas, el tema de la ley, ¿es constitucional una ley contra las chicanas o eso atenta contra el libre ejercicio de la profesión del derecho o el ejercicio de la defensa, doctora?
Bueno, ningún derecho tiene carácter absoluto. Autoidente puede, digamos, tener consecuencias sobre la persona que lo ha ejercido de esa manera, ¿verdad? Eso ya está consagrado en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal, pero aparece no es una reglamentación legal que tipifica cada una de esas situaciones de ejercicio abusivo de manera que los jueces puedan actuar en consecuencia en esa situación. Perfecto. Por último, ¿cuándo presenta la sala penal, doctora Llanes? Hay toda una... sí. Doctora, sí, te escucho, Héctor. Agradeciendo antes que nada tu tiempo, doctora Carolina Llanes, gracias Sí. por estas consideraciones, pero también finalmente la sala penal va a dar a presentación unas estadísticas, va a ser ya este año, antes de fin de año, doctora. Sí, Héctor. Estamos trabajando los 3 ministros de la sala penal en la Constitución, con estadísticas, números, comparaciones con otros años, otros momentos del año pasado, en fin, que son bastante auspiciosos a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el año 2020 por lo que estamos padeciendo a nivel país, a nivel mundial, ¿verdad? Eso va a ser compartido obviamente con los periodistas, los vamos a convocar y vamos a analizar cada uno de esos datos a los efectos de ver cómo podemos mejorar. Te puedo decir el día porque dependo de la actualización de los datos y de la imprenta. Esperamos la invitación acá en Causa Justa y vamos a acudir obviamente para darles todo el destaque pertinente a este informe sobre el Código Penal, los datos estadísticos sobre el fuero penal, que tanto llama la atención, a pesar de que no es el único fuero en el país, todo se penaliza en este país y esa también es otra cuestión. Se pretende la solución a través del derecho penal de cuestiones sociales. Se pretende establecer que el derecho penal es una especie de caballero andante con armadura que va contra todo y sin embargo es mucho más complicada la cuestión, doctora Llanes, finalmente. Sí mismo, Héctor, vos has coronado de manera perfecta las ideas que yo he tratado de esbozar en este espacio. Doctora Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias, señora. Hasta luego. Héctor, hasta luego. Hasta luego. Era entonces la doctora Carolina Llanes. A la vuelta del corte, justamente, tras hablar con la ministra de la Corte Suprema de Justicia y estos 20 años de aplicación formal del Código Penal y del Código Procesal Penal, vamos a hablar con abogados que son el presidente y el vicepresidente de una agremiación que aglutina a asociaciones de abogados de un total de 9 departamentos del país, que van a venir a hablar de reclamos. Los abogados del interior del país también tienen la palabra y también tienen mucho que decir. A la vuelta del corte. La Unión Nacional o la Unión de Abogados, o de Asociaciones de Abogados del interior del país, una VIP, una VIP, ahí está bien dicho, les dije que me iba a confundir con sus siglas, pero sí, esta asociación, o esta unión de asociaciones, aglutina a abogados del interior del país. Creo que hasta ahora son 9 departamentos en total. Es un grupo de colegas agremiados que quieren alzar su voz para reclamar también un abandono por parte del Poder Central, de la Administración Central, del Poder Judicial al trabajo de ellos. Porque imagínense, si trabajar en Asunción, en el Departamento Central, en el ámbito tribunalicio como abogado es complicado, por todo tipo de cuestiones que tienen que ver principalmente con la justicia permeabilizada de cualquier tipo de interés político, económico, partidario. Imagínense lo que es trabajar en el interior del país. Imagínense lo complicado que es trabajar como abogado, ganarse el pan de cada día en los tribunales del interior del país, atendiendo a esa dinámica de una justicia penosamente bajo la influencia de factores absolutamente extrajurídicos. Fundamentalmente, poder económico, poder político, poder criminal incluso,
Bueno, nos acompañan hoy, por un lado, el titular de esta unión de asociaciones, quien es el abogado Víctor Hugo Castelnovo, y el vicepresidente de la UNAVIP, el abogado Antero Prieto Cañete. A ambos el agradecimiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Comienzo con el presidente, ¿verdad? Por algo del presidente. Se reunieron con miembros del jurado, miembros del consejo, miembros de la corte. ¿Cuál fue el reclamo que acercó esta unión de asociaciones, presidente? Gracias, Héctor. Antes que nada, un saludo y gracias por el espacio. Efectivamente, la Unión de Asociaciones de Abogados del Interior, UNAVIP, está conformada por representantes de asociaciones de 9 departamentos actualmente. A los efectos de justamente venir, tener una representación más efectiva ante las autoridades, las cabezas de autoridades. ¿Se sienten abandonados ustedes? Y la verdad que sí, no tenemos una vinculación inmediata con los referentes del sistema de justicia, la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General. Hoy estuvimos por el Jurado de Enjuiciamiento a los efectos de reclamar justamente un espacio, de tener unas reuniones periódicas con el Jurado de Enjuiciamiento a los efectos de plantear, hacer llegar las inquietudes, los reclamos de lo que sucede a nivel interior del país. ¿Qué sucede, vicepresidente, a nivel interior del país? ¿Cómo la gente aquí de la parte central del país, de Asunción y el departamento central, podrían tener un acercamiento de lo que significa trabajar en tribunales en el interior del país? Bien, parangonando un poco aquella frase de que el sur también existe, nosotros proclamamos que el interior también existe. Y pretende existir no solamente como un cupo donde es visibilizado cada vez que existen elecciones como las que recientemente hemos tenido para elegir justamente a nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura, sino que existimos para otras cosas más importantes para mover este engranaje de lo que significa la administración de justicia en el país. Y a ese efecto propugnamos que definitivamente y por una vez, y de una vez por todas, se cumpla aquello que pregona nuestra Constitución, de que somos, si bien un Estado unitario, sin embargo somos descentralizados. Esa descentralización es apenas, digamos, una cuestión argumental, simplemente existe en el texto porque en los hechos dista mucho aún, y es lo que venimos a plantear desde esta unión de asociaciones de abogados. Esta unión de asociaciones de abogados aglutina a abogados de 9 departamentos del país. ¿Cuál es la sensación en estos 9 departamentos del país, presidente? Bueno, y esa sensación de abandono a que te referís, especialmente se circunscribe en una falta de compromiso, una falta de una señal clara de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, de erradicar la morosidad. Uno de los primeros. Erradicar la intromisión política partidaria en el sistema de justicia, ya sea en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo, refiriéndonos a los nombramientos de jueces y fiscales, que siempre son manejados por cupos políticos en todas las instituciones, empezando del Consejo de la Magistratura, posteriormente en la Corte. Estos nombramientos se manejan a nivel de cupos políticos, principalmente de todas las circunscripciones. Básicamente es una problemática que se siente en las circunscripciones de todo el país. No sentimos ese compromiso de mejorar, de erradicar estas problemáticas básicas, ¿verdad?, que hacen al sistema de justicia, y es donde nace toda prácticamente las irregularidades del sistema. Sin nombrar las cantidades otras de necesidades que hacen al sistema de justicia en el ámbito administrativo. ¿A qué se enfrenta un abogado, doctor Antero Prieto, un abogado que quiere trabajar por derecha en los tribunales del interior del país? Que quiere cumplir, que quiere trabajar seriamente, que quiere que, digamos, que su única herramienta de trabajo es exigir el cumplimiento de la ley como está establecido en la Constitución Nacional, en los respectivos códigos en vigencia. ¿A qué se enfrenta? Aparte de los que citó ya el apreciado colega Víctor,
También uno de los temas que nos duele mucho es la existencia de los clanes que visitan periódicamente las circunscripciones. Del Alto Paraná, al que yo represento, tenemos motivos suficientes para hablar de este tema en concreto. Como muestra basta un botón. Hace unas semanas atrás, creo que un par de meses, se inauguró un portentoso Palacio de Justicia. Creo que... En el día del cumpleaños de la ministra Gladys Vareiro de Módica. Exactamente. Coincidencia. Así Pero mismo. bueno, está bien. Así mismo es. Y la ironía viene muy bien en el punto, porque, y ¿sabes quiénes son los que estuvieron ausentes? Justamente los abogados. Se hizo una parodia de inauguración, lamentamos muchísimo, porque es una conquista que le costó bastante a todo el departamento del Alto Paraná. No negamos que nos sentimos orgullosos por el logro, pero sin embargo yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y no nos explicamos por qué esa inclinación a no hacer las cosas como deberían ser. Entonces, obviamente que nos queda un sabor agridulce cuando tendría que haber sido una fiesta de la ciudadanía, se convierte en una parodia de fiesta. Ahora, el doctor Antero Prieto, presidente, habla de clanes. Cuando él se refiere a clanes, ¿a qué se refiere? ¿Qué clanes hay que visitan el interior del país? Y hay clanes que visitan el interior del país y hay clanes dentro del interior del país. En ese sentido, y justamente hablamos estas intromisiones extra poder en el sistema de justicia. Hablamos de clanes políticos que manejan el sistema de justicia por medio, lastimosamente, también de colegas abogados que se prestan a estos clanes, a estos objetivos que van contra lo que realmente debe ejercer un abogado, ¿verdad? Entonces se maneja el sistema de justicia a nivel de políticos, amigos, las resoluciones amañadas abundan, ¿verdad? Se sobrepasa, no se respeta el principio de lo que establece la ley. Se acomodan las resoluciones de acuerdo a los intereses de justamente estas personas interesadas. Entonces, el ciudadano que va a requerir justicia se siente perjudicado, se siente agraviado y esto instala en el sistema de justicia una inseguridad que hoy sentimos, una inseguridad en el sistema de justicia, inseguridad en la justicia, que realmente es preocupante, doctor. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, por un lado, tiene ministros que son encargados de las distintas jurisdicciones, ¿verdad? La Fiscalía General del Estado tiene fiscales generales adjuntos. Son representantes del sistema. Hay eco, por ejemplo, en Ciudad del Este tenés un nuevo fiscal general adjunto. ¿Tienen un eco en estas personas que tienen tan altos cargos? Lamentablemente no. Y de hecho que nosotros a las pruebas nos remitimos. En el Alto Paraná hemos tenido un momento en que hemos tenido nada menos que 3 superintendentes de justicia. Y cada uno de ellos marca, digamos, un territorio específico. En Ciudad del Este hay algunos temas que son bastante atractivos justamente para los clanes a los que me refería. Hay cuestión de marcas, hay cuestión de narcotráfico y luego están los otros tipos de hechos punibles. Cada uno de ellos tiene obviamente su condimento de atractivo. Ahora tenemos una superintendente de justicia cuyo nombre ni siquiera quiero mencionar, pero que ha sido declarado incluso persona no grata por el gremio de abogados del Alto Paraná. Y es una persona a quien cuando asumía justamente su responsabilidad habíamos visitado y ella nos aclaró perfectamente de que tenía miedo de irse al Alto Paraná, que nunca nos iba a comunicar los días en que iba a estar y cumplió su palabra. Las pocas veces que está es simplemente para reunirse con un grupo pequeño de personas, ni se le nota siquiera, y que escuche la voz del gremio de abogados es verdaderamente una utopía. Perfecto. Finalmente, presidente, ¿qué reclaman puntualmente también? Reclamamos justamente eso, reclamamos una apertura en la Corte Suprema de Justicia. Ya en ese fin, hoy estuvimos por el jurado de enjuiciamiento, por lo menos esa apertura ya está iniciada. También una apertura en
en el Consejo de la Magistratura y en la Fiscalía General. Me voy directamente a lo referente de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como asociaciones de abogados del interior ya hace 2 meses que presentamos una nota con todas las problemáticas a los efectos de tratarlo eso en forma exclusiva como asociaciones de abogados del interior. Hasta hoy no obtuvimos respuesta. Volvimos a insistir en eso. Volvimos a presentar una nota a los efectos de que nos escuche a la Asociación de Abogados del Interior como organización, en forma exclusiva. Hasta hoy no obtuvimos una respuesta favorable, entonces reclamamos esa apertura a la Corte Suprema de Justicia para hacer llegar las realidades que hacen a las problemáticas del sistema de justicia en el interior, que es diferente a lo de la capital, así como te referiste. Hay una suerte de problemas en el ejercicio de la profesión y en la aplicación de la justicia en la capital. Y en el interior es mucho más pesado, más grave esa problemática. Más evidente. Más evidente. Si bien le dije, finalmente tengo dos preguntas más, vicepresidente, cuando hablamos de clanes, cuando hablamos de influencias extrajudiciales, quiero volver a la pregunta que te había hecho. ¿Cuán difícil es para un abogado hacerse solamente de la ley para conseguir éxito en sus casos? ¿Cuán difícil es? Es bastante dificultoso porque estos clanes justamente van de la capital. Entonces, obviamente, ahí sentimos todo el peso del poder. Sentimos Hay sentencias inexplicables, resoluciones fiscales inexplicables también. Totalmente. Y entonces uno se encuentra en la soledad de enfrentarse a ese tipo de estructuras. Es algo contra la cual, obviamente, desde este gremio pretendemos combatir frontalmente, porque sabemos que hay muchas buenas intenciones, pero como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al averno, ¿no? Al infierno, y sí, exactamente. ¿No pasa de buenas intenciones los discursos de los candidatos que hoy son miembros del Consejo, de los titulares del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Ministerio Público, del Poder Judicial? Son solo discursos, no hay algo efectivo. Más allá del hermoso edificio del Palacio de Justicia, que a mí no me garantiza. A mí los edificios no me garantizan el servicio. Ha de ser muy cómodo, pero no me garantiza eficiencia, ni mucho menos el combate a la impunidad. No me garantiza una justicia pronta, rápida y barata, ¿eh? Es más cómodo trabajar, por el resultado el mismo. No sé qué piensan ustedes. Y bueno, en lo referente a los nuevos elegidos como representantes en el Consejo, todavía no podemos emitir en ese sentido opiniones porque empiezan a trabajar. Pero los anteriores sí se quedó en el mero discurso. La Corte Suprema de Justicia también está en el discurso, pero no es efectivo. La misma cosa tenemos con la Fiscalía General y ahora queremos realmente exigir que el jurado de enjuiciamiento, las resoluciones que tomen en cuanto a los casos que tengan, sean ajustados a la ley, que esas resoluciones sean fundadas en lo jurídico, no en intereses como muchas veces sucede, a los efectos de blanquear a quienes son denunciados. Eso es público, eso se sabe. Entonces exigimos, porque consideramos de que un juez, un magistrado, un fiscal que negocia sobre los intereses violentando la ley es un delincuente. Y es doblemente delincuente. ¿Por qué? Porque violenta justamente el juramento ante la patria, su compromiso asumido con la patria y violenta la ley. Entonces, un delincuente no puede estar ejerciendo el cargo de juez o de fiscal. Entonces, con el perdón de la palabra, yo quiero ser duro al respecto. Esos tienen que ser echados a patadas del sistema de justicia. ¿Hay una sensación de impunidad, vicepresidente? Sí, evidentemente que sí. Hay una sensación de impunidad, eso se siente y por eso es que sufrimos estas cosas que venimos a compartir. Queremos aprovechar, apreciado Héctor, esta hermosa oportunidad que nos brindas, para que hagamos un poco
este llamado a todas las asociaciones y colegios del interior del país para que se sumen. No se trata acá de simplemente establecer, digamos, un campo, un territorio, sino que se trata de sumar. Tenemos cuestiones así muy importantes que nos unen a todos, como por ejemplo el sueño de la ley de colegiación obligatoria, que sabemos que es un tema muy fuerte, muy polémico. Tampoco exento de polémica, indudablemente, al cual pretendemos también darle un enfoque bastante importante, de forma tal a que seguramente va a insumir mucho de nuestro esfuerzo para contactar con nuestros colegas, hacerles entender justamente lo importante que es esto, porque así como estamos, lamentablemente, estamos totalmente desprotegidos. Nosotros, huérfanos. Creo que todos saben de que la Superintendencia de Justicia, administrada por la Corte Suprema de Justicia, es la que a nosotros nos rige en las cuestiones, digamos, administrativas. Perfecto. Y bueno, eso pretendemos recuperar nosotros para el estamento natural, que es el estamento abogadil. Muchísimas gracias, presidente de la Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay, abogado Víctor Hugo Castelnovo, y también su vicepresidente de esta Unión de Asociaciones, abogado Antero Prieto Cañete. A ambos el agradecimiento. Siempre las puertas abiertas de Causa Justa y todos los espacios pertinentes para escuchar el reclamo justo de los queridos colegas del interior del país. Muchas gracias a ambos. Gracias. A la vuelta del corte vamos a hablar con el ex titular del INDER, quien declaró de manera indagatoria ante el Ministerio Público. Vamos a hablar porque tiene cuestiones que revelar con respecto a presuntos aprietes, por así decirlo, de legisladores para el pago o sobrepago de multimillonarios montos. Lo que él está denunciando formalmente y lo dijo incluso en su declaración indagatoria. A la vuelta del corte con este tema. El expresidente del INDER, Mario Vega, declaró de manera indagatoria ante el Ministerio Público en este proceso en su contra por varios hechos. Él está en contacto con nosotros vía Zoom. Doctor Mario Vega, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor, para vos y para toda la teleaudiencia. Fundamentalmente en la declaración indagatoria, según se pudo ver en los medios de comunicación, vos aportaste elementos que te apartan de esta causa o de estas causas e incluso pediste que se acorte el tiempo de investigación, doctor. Efectivamente, Héctor y teleaudiencia, la semana pasada me presenté con mi abogado ante el fiscal para prestar mi declaración indagatoria, que es mi derecho constitucional, así lo hice. En forma pormenorizado, punto por punto, por los 4 hechos punibles que estoy ligado, y aporté también pruebas documentales que efectivamente pueden conducir a la desvinculación de mi persona del presente proceso penal entre audiencia. Si bien tenemos corto de tiempo ahora, ¿verdad?, por problemas técnicos, de las 4 causas, digamos, se habla de que tenía vinculación con pedido de coima, se habla de un pago irregular a una aguatera. ¿Qué pasa, por ejemplo, de esos 2 casos rápidamente, doctor? Bueno, es importante descifrar cada caso. Acá tenemos de ese procedimiento fiscal que se realizó en el INDER, existen 2 carpetas fiscal, una que es por presunto pedido de coima de $200.000. Debo aclarar a vos y a toda la teleaudiencia que en ese proceso no estoy siendo investigado, no estoy procesado, porque no existe ninguna prueba en mi contra, ya sea documental o audiovisual o la famoso audio grabado, porque nunca planteé, nunca solicité, ni me plantearon tal hecho, Héctor y audiencia. Perfecto. Y por otro lado, sí estoy siendo procesado en la otra carpeta fiscal por lesión de confianza, que supuestamente 2 sistemas de agua potable por los cuales pagué 300 millones de guaraníes, que hay que aclarar que es el año 2014, fueron culminados ambos en el año 2016. Ambos fueron aprobados por la Junta Asesora y de Control de Gestión y
aprobado también por el presidente del INDER en su momento, Justo Cárdenas. La imputación plantea al fiscal de que supuestamente para la construcción de ambos sistemas de agua potable y para el pago correspondiente no fueron aprobados por la Junta Asesora, y debo aclarar, y aclaré ese día en mi declaración indagatoria, que fueron efectivamente aprobados, y le acerqué el acta de la sesión de la Junta Asesora y de Control de Gestión al señor agente fiscal, y entonces esa parte prácticamente está aclarado, la supuesta lesión de confianza. O sea que la lesión de confianza no cometí, no perjudiqué al Estado paraguayo económicamente, Héctor. Y por otro lado es el pedido de coima. Bueno, existe un audio en la carpeta fiscal aparentemente atribuido al señor Diego de los Ríos. Diego de los Ríos fue gerente financiero, mi ex gerente, a quien le aparté de dicha gerencia este año. Entonces, no tienen tampoco audio, porque no lo van a tener mío en mi contra, porque nunca me plantearon tal hecho. Entonces, es importante aclarar, Héctor y audiencia, que cada persona debe ser y tiene que ser responsable por su propio acto, y la responsabilidad penal es personalísimo. Perfecto. Entonces, yo no puedo, teniendo 100 funcionarios a mi cargo, que algún funcionario supuestamente haya solicitado coima a mi nombre, porque es tan fácil mencionar a la máxima autoridad de la institución para solicitar supuestamente coima, y yo no puedo responder por eso. Entonces, perfecto. Ahora, y por otro lado, sí. Sí, ahora, por otro lado, lo que salió en los medios de comunicación, de que vos denunciabas de que legisladores, en tus primeros meses de administración al frente del INDER, que legisladores y ministros de corte incluso te pidieron para hacer un pago sobre una propiedad, pero sin embargo, al negarte vos a eso, digamos, vos vinculaste que todo esto tiene que ver con eso. Contanos formalmente esta denuncia, y si vas a dar en algún momento los nombres de esos legisladores y de esos ministros de la Corte Suprema, finalmente, doctor. Bueno, Héctor, es una vieja práctica que se estuvo llevando aparentemente por muchos tiempos en la institución, y tal vez no sea la única institución que se estuvo manejando así. Yo puedo aclararte a vos y a todas las audiencias de que jamás he cedido a alguna presión. Pero existió esa presión política de legisladores. Efectivamente sí, Héctor, efectivamente sí, siempre existe. No sé si hay que denominarlo presión o algún pedido, ¿verdad? Pero siempre y cuando que correspondía, yo accedía y firmaba, evidentemente, que... ¿Qué te pidieron hacer? ¿Qué te pidieron? Si no, ¿Qué pago te pidieron hacer y vos te negaste? Bueno, pago por una tierra, por un título que no existe, ¿verdad? Que no existe, y no solamente yo denegué esa adquisición, puse a consideración de la Junta Asesora y de Control, y de pleno hemos rechazado por unanimidad. ¿Cuánto te pidieron pagar? ¿Cuánto? No me acuerdo exactamente, pero estaría ya por 15.000 millones en guaraníes, ¿verdad? ¿Y este pedido fue hecho por legisladores y por ministros de la Corte? No directamente por ministros de la Corte, pero existe a través de sus familiares que solicitan. Y a mí también me llama la atención, Héctor y audiencia, de que me hayan suspendido en tiempos récord como abogado para ejercer mi profesión. Yo en este momento me encuentro sin trabajo, y en la resolución por el cual me suspendieron por los ministros de la Corte, me refiero, alegaron un artículo que se refiere exclusivamente cuando el abogado haya cometido alguna irregularidad en el ejercicio de la profesión. Entonces, eso me llama mucho la atención también, y es algo inédito, tengo entendido, inédito, porque pueden averiguar que otro político, otro funcionario público, abogado, quienes fueron imputados, procesados, presos, que no se les haya suspendido su matrícula de abogado, Héctor y audiencia. Entonces, yo te puedo confirmar, Héctor y audiencia, que yo confío en el Ministerio Público. Eso dije el primer día en el primer día en que me sometí al proceso,
y confío también en la justicia. La justicia y la fiscalía no solamente se encuentra concentrado por 1 o 2, 3 funcionarios. Tenemos buenísimos fiscales y tengo la esperanza y fe de que se aclare lo más antes posible. De hecho, que solicitamos al Ministerio Público que acorte o abrevie el plazo de investigación porque prácticamente está aclarado. Ahora falta que 4 testigos se presenten en relación a mi causa a prestar declaración testifical y espero que el Ministerio Público le convoquen lo más antes posible para que podamos avanzar en el proceso y llegar, si es que corresponde, a un juicio, que yo te puedo asegurar de que estoy más que preparado para enfrentar un juicio y no voy a dilatar de ninguna manera el proceso porque yo soy el más interesado en aclarar todos estos hechos que se me atribuye el de audiencia. En su momento daría los nombres de los legisladores y del ministro de la Corte que fue nombrado en este pedido de pago de 15.000 millones de guaraníes, que hubiera sido, según dijiste vos, en el Ministerio Público, un pago irregular y por eso te negaste. ¿Darías los nombres? Efectivamente, y la Fiscalía tiene a su cargo todos los accesorios del circuito cerrado del INDER, de mi dirección de gabinete, de mi despacho, y allí si es que quisieran investigar pueden hacerlo sin ningún problema y van a tener toda la imagen, incluso la grabación íntegra de todas esas reuniones, ¿verdad? Entonces, y también existe un expediente administrativo en el INDER. Por eso es importante aclarar, Héctor y audiencia, de que esta es una institución muy problemática. Es una institución cuya función es muy sensible, que la administración de las tierras públicas. Y el INDER históricamente, históricamente siempre se le ha vendido tierras o títulos sin tierras superpuestos con otras colonias privadas o públicas. Entonces, durante mi administración, incluso el propio presidente de la República siempre me ha solicitado a que no ceda a ninguna presión que pueda generar perjuicio a la institución. Perfecto. Y consecuentemente paraguayo. Entonces, así mismo lo hice y no me arrepiento, estoy con la conciencia tranquila. Perfecto. Y porque si yo hubiese cedido a todas esas presiones para darle gusto a unos pocos políticos que ahora ni siquiera me envían un mensaje, y cuando yo estuve sentado en la presidencia del INDER, hasta las 10, las 11 de la noche me enviaban mensajes o me llamaban. Entonces, así funciona lastimosamente, Héctor, y ya te dije que estoy muy tranquilo y estoy preparado para enfrentar este proceso porque yo sé más aún como abogado que voy a salir libre de todo esto. Pero me ha dañado enormemente en mi buen nombre, reputación, a mi familia, ante la sociedad. Yo vine en Asunción como abogado litigante, como abogado en el ámbito privado, sin antecedentes, sin ninguna denuncia ni siquiera. Y ahora voy a tener que regresar a Alto Paraná, prácticamente sin mi matrícula de abogado, con un proceso y con una reputación allá por el suelo. Pero eso, con el transcurso del tiempo, espero también a través de la prensa, quienes me titularon como que yo he pedido hoy más $225.000. Todos los títulos de los medios, o la mayoría, mejor dicho, así caratularon. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los representantes del Ministerio Público, quienes brindaron una pequeña declaración a la prensa en la salida del INDER, confundiendo para confundir más aún, instalar de que todos somos bandidos, incluyendo yo. Perfecto. Que eso, ya, para ir cerrando. Yo he recibido, sí. Ya, para ir cerrando, presidente, pues tengo que empezar. Bueno, presidente, doctor Mario Vega, expresidente del INDER, muchas gracias y esperemos a ver si se acortan el tiempo de investigación y cuándo se llega a juicio oral en esta causa. Un abrazo, doctor Mario Vega. Hasta luego. Ya, hasta luego, era el expresidente del INDER, Mario Vega. Con esto nos despedimos y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar en una próxima edición de Causa Justa. Chao.